Bueno, es un gusto estar con ustedes aquí. Vamos a presentar brevemente la revista Croma, que es la revista de la especialidad de pintura y que se ha venido trabajando con el Vicerrectorado de Investigación y que tiene varias secciones, 5 secciones, de las cuales 3 son indizadas. Bueno, perdón, arbitradas, pero que quieren entrar en un proceso de indización. Nos acompaña el doctor Pablo Dam, que ha sido elegido como el editor invitado de este primer número, para que nos cuente un poco sobre la convocatoria y que ustedes también puedan preguntarle cualquier duda que tengan sobre el tema de la convocatoria. Antes de pasar a Pablo, solo quiero explicar brevemente que la convocatoria es continua. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el año estamos recibiendo textos, ¿no? Sin embargo, hay temáticas anuales. Este año es la de Paulo, que nos va a explicar ahora un poco más. Pero también se reciben textos que puedan salir de la temática de la convocatoria, ¿no? Eh, Eso ya lo voy a explicar más adelante, pero ahora los dejo con el doctor Paulo Dan. Muchísimas gracias, Alejandra. Quería empezar agradeciendo en realidad o sea, por un lado felicitando a la especialidad de pintura por un lado llamaría iniciativa, pero por este compromiso con la reflexión en un formato académico abierto alrededor de las cuestiones del arte. Yo creo que hay y de la investigación asociada posible y de toda esa cosa todavía definida e indefinida que existe en la academia contemporánea sobre investigación, creación, sociedad, política, etc. Y creo que felicito mucho la decisión de la especialidad de sumarse a este reto, creo yo, y para incluir de una manera decidida al pensamiento como una cosa inherente a los objetos, los procesos, las relaciones y a veces las palabras que lo que llamamos arte o cultura material involucra, ¿no? Y en medio de todo agradecer el honor, el hecho de ser el primer convocado para establecer una temática para el año. Entonces, como he podido ver, las primeras palabras son unas palabras que me acompañan desde hace ya un buen tiempo. Si me están viendo, o sea, si me ven como ícono, van a ver que es algo que, no sé si me llegan a ver, pero en todo Sí, caso, es unas palabras que quiero decir que no, quería compartir con ustedes, que son unas palabras que me acompañan hace mucho tiempo y que en el caso de la pandemia han sido particularmente importantes para mí. O sea, solo este disclaimer biográfico, si se quiere. Las primeras 5 palabras fueron los capítulos de mi tesis doctoral Habitando el Mundo, y el subsistir tachado ha sido parte de un proyecto pendiente desde haber finalizado el doctorado, que tiene que ver con la cuestión de las cosas que no nos podemos permitir como humanos y entre humanos, ¿no? O sea, esas diferencias terribles entre unos y otros que nos permiten componer una palabra, que nos permiten decir también cuando algo está por debajo de lo que debería correspondernos a todos, ¿no? Entonces voy a hacer una lectura de la convocatoria y después quedo abierto a las preguntas, comentarios que quieran hacerme, ¿no? Y voy a intentar colocar de fondo la imagen que acompaña a la convocatoria. Un momento. ¿Se llega a ver? sí. Sí. Perfecto. Entonces ahora sí la convocatoria. Existir, insistir, resistir, consistir, persistir.
Son palabras que comparten la cuestión fundamental de tenerse ahí, en el latín sistere, de poder estar en el mundo, de existir en el mundo. Subsistir tachado, en cambio, es un horizonte para nosotros negado. Nadie, nada tendría que estar por debajo de esa línea que nos permite decirnos estar ahí. En Croma creemos que la cultura material en general y lo que llamamos arte en particular tienen una relación específica con las palabras iniciales de este texto, pues dan sentido, relativizan, posibilitan y cuestionan la forma en que los grupos humanos, las sociedades y los individuos nos relacionamos con la Tierra, con sus habitantes y sus sistemas, y también cómo nos relacionamos entre nosotros. A partir de estos verbos, esta convocatoria propone explorar, discutir e identificar las prácticas, las ideas y las obras de artistas, colectivos y comunidades que coexisten en el Perú actual. En ese sentido, esperamos que esta convivencia sea abordada como un despliegue, que registre huellas, trazos y límites, así como posibilite la continuidad, contigüidad y transformación, en lugar del corte, la distinción y la segregación. Eso es. Nada, y ahora estoy ahí a las preguntas o a los comentarios. Muchas gracias, Paulo. Creo que si bien deben haber algunas preguntas sobre la temática de tu convocatoria, que esperamos escucharlas de parte de los participantes, también pueden comenzar a lanzar las preguntas técnicas que puedan tener, ¿no? Así es que empezamos un diálogo más bien con todas las dudas que ustedes pueden tener, porque esta sesión, más que nada, hay mucha información en la página de la revista, pero a veces es bueno también aclarar algunos detalles, ¿no? Hola, Hola. buenas tardes. Justo yo mandé un correo hace un par de días al correo de la revista con una pregunta bastante técnica respecto de los requerimientos para la postulación a la categoría de ensayo visual. Era una pregunta respecto de en qué medida, a ver, sí. Y yo entiendo que la misma idea de proponer una categoría de ensayo visual es la de permitir que tanto texto como imagen se conformen los unos a los otros, o que haya una cierta salida en la que ambos componentes integren una unidad que sea divergente de la de un texto normal con imágenes, ¿no? Entiendo que hay cierta, eh, no sé, cierta dimensión propositiva ahí. Y la pregunta iba de cara a que, ya que había un máximo de palabras, no recuerdo si era 700 y un máximo de imágenes, y se planteaban como cosas separadas, mi pregunta iba a en qué medida se pueden integrar los unos a los otros, y si por ejemplo, me respondieron con que lo ideal era que fueran entre 6 y 7 páginas. Sí solucionaron bastante mi pregunta ahí, pero si yo hiciese, por ejemplo, imágenes de tamaño A4, o sea, del tamaño de las páginas con palabras, el conteo de palabras en las imágenes se aplica ahí, o como no estoy muy seguro de cómo funciona, en el sentido en que las palabras son en cierta medida imágenes, ¿no? Claro. Y entonces mi pregunta iba más o menos por ahí. Ah, de acuerdo. Piero, ¿no? Sí, hola. ¿Qué tal? Em, sí, bien interesante tu pregunta. La situación es, cuando decimos ensayo visual, normalmente es hasta 8 imágenes. Uno puede mandar una, uno puede mandar 2 imágenes, porque no sabemos, por ejemplo, si lo que esa persona quiere es que la revista se abra y ocupe, por ejemplo, las 2 caras, ¿no? Y entonces tendría que mandar una sola imagen al doble del tamaño de una A4, aunque todavía no está definido el tamaño del formato de la revista.
¿no? Los diseñadores todavía no han decidido este formato, pero estas 700 palabras tienen que ver con que si tú las incluyes dentro de la imagen y quieres simplemente que la imagen esté muy grande, porque la idea un poco del ensayo visual es que la imagen cobre todo el tamaño principal, ¿no? Y que esa dialéctica entre el texto y la imagen esté incluida en la propia imagen y en el mismo texto, ¿no? Entonces, hay unas 200 palabras que tienen que ver con el abstract, ¿no? Que sería como un pequeño resumen para explicar de qué se trata, ¿no? Este proyecto o este ensayo visual. Y estas 700 palabras podrían ir dependiendo de la propuesta de ustedes. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es manejar una cantidad de espacio para que las propuestas que ustedes nos manden se puedan adaptar a eso. Como no sabemos qué cosas nos van a mandar, ¿no? Este es el espacio más libre, pero es hasta 8 imágenes. Si, por ejemplo, deciden mandar una imagen, puede ser que esta imagen vaya sola, de manera a sangre, ¿no? en la edición. Ya depende de cómo ustedes también visualicen, ¿no? Si ustedes quieren 3 páginas o 4 páginas o 6 páginas, si quieren que ustedes tienen que componer casi esos espacios, ¿no? O decirnos hasta nosotros hasta dónde va su propuesta y en qué partes los diseñadores pueden también entrar a diagramar, ¿no? Por eso es que no está tan explicado ni tan regulado en la web, porque es la parte más libre. Qué bueno, Piero, que ya. Si alguien más tiene alguna otra pregunta o si quieren que explique un poco más detalle, me avisa. Hola, Rusta, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que no haya Hola. mucha bulla de jueves cultural. Me he tenido que esconder por ahí. Primero, felicitaciones por la salida de esta interesante revista. Yo tenía una pregunta con respecto al objeto en sí. ¿Es que va a ser una revista impresa o va a ser una revista virtual o va a ser las dos juntas, sabiendo que la universidad tiene como meta papel cero y cada vez menos impresiones? Y sabiendo que el objeto es importante para nosotros como artistas plásticos y visuales, creo que es algo que no debería perderse. O sea, me encantaría escuchar que puede existir un objeto revista con todas esas, justamente escuchando lo que podría ser un relato visual con no solo un formato, sino diferentes formatos. Creo que ahí hay una cuestión de creación importante en lo que, ¿no? Lo que podría decirse una propuesta creativa de ensayo visual. Entonces, esa era un poco mi pregunta. Gracias. Gracias, Rusta. ¿Tú quieres responder, Paulo? ¿Respondo yo? Dale, dale. A ver, la revista tiene, como es de convocatoria continua, es decir, que nosotros vamos a estar recibiendo textos o ensayos visuales durante todo el año, ¿no? Enero, febrero, marzo. Cuando ustedes se sientan cómodos y ya tengan algo preparado, lo envían. Sin embargo, la temática y la revista propone un número impreso anual. Justamente por eso que explica Rusta que tiene que ver con el valor que le estamos dando a la imagen en la revista, ¿no? Entonces, el ensayo visual para nosotros es muy importante, pero también estamos, digamos que hemos incluido en el equipo de trabajo de Croma a David Farfán, que es especialista en el trabajo de imagen, ¿no? Quien va a regular también que todas las imágenes que se publiquen en Chroma tengan una calidad adecuada y que se repotencien, ¿no? Porque siempre es una falla muy fuerte en las revistas de investigación, incluso las científicas, incluso cuando están muy bien indizadas, que las imágenes no llegan a tener esa calidad, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos un poco esa responsabilidad de sacarla adelante y justamente por eso también el impreso se justifica un poco más, ¿no?
Excelente. Veo que Alejandro ha puesto ahí una pregunta. Alejandro Jaime es parte del comité editorial y ha preguntado que si es que en la propuesta de ensayo visual los postulantes deberían de elaborar una especie de machote ya prediagramado. No necesariamente, Alejandro. Por ejemplo, si algún artista piensa que quiere enviar o publicar, tiene una serie, ¿no? Una serie de imágenes o de pinturas o de lo que le corresponda, ¿no? Y estas 3 piezas o obras de arte tienen una imagen en alta resolución y quiere que esas 3 piezas salgan como una serie, ¿no? Entonces no tienes absolutamente o sea, no tienen que diagramar ni hacer un machote, simplemente van a mandar estas 3 imágenes y ya los diseñadores van a ver cómo se va a repotenciar esto en la revista, ¿no? Por ejemplo, si es que son horizontales, van a salir a doble cara, a sangre, o es que van a ser 1, 2 y 3, en fin, como esa composición también es algo que le vamos a dar como mucho cariño en estos números, ¿no? Pero no tienen que hacer un machote, simplemente pueden explicar, ¿no? Qué es lo que desearían, o si es que, por ejemplo, necesitan que esas imágenes tengan un espacio blanco, o si tienen algo específico, pero si no lo tienen, nosotros nos vamos a encargar. Ya, ok. En realidad era una especie de pregunta, comentario, ¿no? Pero a lo que iba también era, por ejemplo, me pongo en el lugar de los chicos que quieren postular con videoensayos, ensayos visuales, perdón. Y supongo que muchos de ellos o sea, tienen la idea súper aterrizada en términos de relación de imagen, formatos o escalas. Y si es que el ensayo incluye texto, la relación imagen-texto también bien clara. Entonces, ahí o sea, ¿cómo se articula el autor del ensayo visual con los diagramadores o los diseñadores, ¿no? Ahí tiene que haber seguro una especie de interacción permanente, ¿no es cierto? Lo entiendo así. Claro, va a haber o sea, existe la posibilidad de que los autores, si es que así lo requieren, tengan un contacto directo con los diagramadores. Ok, perfecto. Hay una pregunta de Sebastián Berrocal. Sí, hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Quería saber si en el caso del ensayo visual, todas las imágenes tienen que estar pensadas como, o sea, si todas las imágenes deben ser parte de obras ya realizadas o pueden ser pensadas específicamente para la publicación del ensayo. Sí, efectivamente. Normalmente son inéditos, ¿no? Pero podría pensarse también en algunas imágenes que ya han sido parte de algunas exposiciones, ¿no? Ahora, es mucho mejor si estas son inéditas. De todas maneras, la parte de ensayo visual no la hemos propuesto aún como parte de un proceso de indexación o de arbitraje. ¿Por qué? Porque estos temas visuales nunca se han regulado de esta manera científica, ¿no? Entonces, creo que lo importante de Croma va a ser tener esta primera experiencia, quizás un par de años, y luego ya proponer incluso que esta parte de ensayo visual sea arbitrada, o sea, es decir, que sea reconocida por la universidad, por la academia, como una aproximación real a un conocimiento específico, ¿no? Con una metodología particular, etc. Entonces,
Vamos a tener que, a través de las experiencias que vayamos viviendo con sus participaciones, ver cómo es que nosotros vamos a poner también estas reglas, cómo se pueden generar, ¿no? Para que lograr este arbitraje. Para lo cual podríamos llamar a curadores, podríamos llamar historiadores del arte, se podría llamar también a otros artistas, ¿no? Entonces podría también ser bien interesante en ese sentido. Sí, un comentario también en relación a lo que estaba mencionando Sebas, es que, como dice Ale, de hecho, aprovechar este formato de ensayo visual como una nueva oportunidad creativa, ¿no? En vez de tratar de, no sé, de encajar un proyecto ya elaborado a este nuevo formato, justamente la oportunidad creativa reside en crear un proyecto que, bajo estas regulaciones, ¿no? Y verlo como una especie de reto creativo en el sentido de cómo es la linealidad en la lectura, de página a página, los formatos de la revista, el mismo material, la misma materialidad del papel y la relación imagen-texto. Entonces, creo que sería súper rico que los proyectos se elaboren pensándose bajo esas condiciones, ¿no? Como una especie, repito, de reto creativo. Quizás en ese sentido también lo que habíamos estado pensando con las diagramadoras es que cuando ya se defina un poco más el diseño o el formato de croma, colocarlo esas especificidades en la página web para que todo el mundo las contemple, ¿no? Hola Flavia, ¿qué tal? Hola, Ale, ¿qué tal? Disculpe, no puedo prender la cámara, no tengo cámara. Sí, no Hola, te Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Tengo algunas preguntas. Una primera es una mera curiosidad académica. Esa revista la han estado pensando un poco en relación a lo que está ocurriendo también en lo que es el Departamento de Investigación, Creación. Es decir, la han pensado dentro de la discusión que hay sobre creación, investigación, creación, y etcétera. Esa es una pregunta. Y eso quizás me lleva a la segunda, que ya tiene que ver con con la propuesta de lo que han estado conversando más sobre lo que es el ensayo visual. Veo que se han marcado diferencias entre artículo y ensayo textual, ¿no? Y el ensayo textual, noto que hay como un énfasis en las tesis, es decir, tienen las expectativas de que las tesis producidas dentro de la academia, digamos, en arte, pasen a ser parte de la revista. O sea, ¿puedes explicar esa diferencia? Gracias. Gracias, Flavia. Importantes preguntas que creo que mucha gente tiene. A ver, primero, la cuestión de la investigación-creación es todavía, según entiendo, una cuestión en construcción, ¿no? Dentro de lo que es la PUC. Y han habido varios esfuerzos, están las guías de investigación, etc. Sin embargo, hubo un cambio, salió Mariana Ger y entró una persona nueva, a quien yo no conozco, y me imagino que ahí se deben estar socializando. Quizás Paulo, que es parte de la comisión, podría también contarnos un poquito más. Lo que yo sé de la revista es que como la revista le hemos venido trabajando con el Vicerrectorado de Investigación, el Vicerrectorado va a tener en cuenta lo que sucede en esta revista también como parte de un insumo para poder, digamos, elaborar estos lineamientos en la PUC, ¿no? ¿Tú quieres complementar? Sí, yo creo que es exacto lo que ha dicho Ale. No es, yo creo que en todo caso lo que me ha tocado ver desde la comisión y de lo que he podido ver en el vicerrectorado es cómo reciben esta revista con mucho entusiasmo, porque son todavía criterios, formatos, formas de evaluación y discusión en construcción, ¿no? Entonces,
no es tanto un subproducto de decisiones que se han tomado institucionalmente, sino más bien es algo que convive con una iniciativa de poner los temas de creación, investigación creación en la universidad sobre la mesa, y donde yo tengo mucha expectativa de lo que desde Croma se pueda ir diciendo y afirmando o proponiendo de lo que puede ser leído como investigación, creación, incluso discutir sobre eso, ¿qué consideramos como creación, investigación, creación? Yo creo que ahorita es más, puede haber como un compromiso propositivo para construir esas definiciones. Ujú. Además, creo que como son construcciones también que van cambiando, o sea, es decir, la cuestión de la investigación-creación en el mundo se ha definido en ciertas escuelas, ¿no? Pero en ciertas escuelas también han habido etapas, ¿no? Sobre todo están relacionadas a la construcción de los PhD in Arts, ¿no? Entonces, estas nociones también son móviles y lo bonito de Croma, o lo que esperamos que Croma pueda ser una herramienta para poder también tener este debate vivo, ¿no? O esta construcción de estos lineamientos de forma continua, porque seguramente aparecerán algunos retos, ¿no? O sea, algunas propuestas que enviarán, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba, la cuestión de arbitrar la parte visual de la revista, o ya el total de la revista, ¿no? Creo que esos son los retos que podríamos ver más adelante, Flavia. Ujú. A ver, lo de la cuestión de la tesis y el ensayo visual. La diferencia entre el artículo y el ensayo visual básicamente está en una situación de cantidad de palabras, ¿no? Es decir, el artículo es un poco más extenso, el ensayo visual es un poco más corto, pero hay una libertad un poquito más en el lenguaje, ¿no? Es decir, un ensayo visual... Ensayo textual, te refieres, perdón, textual. Sí, perdón, el ensayo textual. El ensayo textual tiene una escritura un poco más fluida, ¿no? Que llega un poco más que considera mucho más la comunicación al público general. En cambio, un artículo que es un poco más científico, el lenguaje académico a veces es un poco distante, ¿no? Del público en general, o puede generar ciertas brechas. Sin embargo, lo que hay una prioridad ahí es en el rigor y digamos, los contenidos, ¿no? En el ensayo visual también, pero hay una proximidad mayor en la forma de escribir, ¿no? Que es más fluida, etc. Que considera más a sus lectores, si se quiere. La cuestión de la tesis es un poco para animar, porque sentimos que hay un vacío entre, por ejemplo, los estudiantes que están ahorita en la escuela, ¿no? En este momento, pero luego se van. Y el conjunto de egresados casi no tiene manera de volverse a relacionar con la escuela, a no ser que pase a ser docente, ¿no? Entonces hay una situación de que los egresados no tienen espacios de inserción laboral o de que puedan mantener un vínculo con las cuestiones que se puedan estar discutiendo en la escuela, ¿no? Entonces Croma, pensando que podía llenar un poquito ese vacío, entonces hemos puesto ahí un poco la tesis porque entendemos que la única manera en la que se relacionan los egresados con la facultad es las producciones de tesis, ¿no? Entonces, si bien las producciones de tesis no se consideran publicaciones en sí, es decir, por eso es que a partir de las tesis luego se empiezan a escribir los papers académicos, etc., pues Croma estaría feliz de poder ser ese espacio, ¿no? Ahora, esto puede ser, también lo he conversado con personas que, por ejemplo, están ahorita haciendo su tesis de maestría o su tesis doctoral, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay procesos de tesis que son por papers. Eso creo que todavía no hay aquí, pero allá sí, por ejemplo, tú puedes tener un doctorado a partir de papers, ¿no? Vas escribiendo un paper anual o dos papers anuales
y al final de los 3, 4 años, esta cantidad de papers termina siendo tu tesis doctoral, ¿no? O tu tesis de maestría, que es, digamos, el camino inverso, ¿no? Porque normalmente se esperaba hacer toda la tesis y luego ya sacas los papers a partir. Entonces, Chroma puede funcionar para los dos espacios, es decir, si alguien está creando una tesis que le va a durar 3, 4, 5, 6 años, dependiendo de trabajo de campo, en fin, ¿no? Cómo estén llevando a cabo esa dinámica, pero uno puede de un capítulo sacar unas 15 páginas de esa tesis y socializarla a través de Chroma, arbitrarla, y luego ese mismo paper lo citas en la tesis, ¿no? Y eso también ayuda mucho a que la tesis tenga más consistencia cuando ya está como construida en papers que ya han sido arbitrados, ¿no? Al mismo tiempo, cuando ya tienes la tesis y buscas dónde publicar, pues Chroma también por el arbitraje funciona muy bien, ¿no? Bueno, no se olviden de enviar sus papers, sus ensayos visuales, antes del 15 de diciembre para que puedan integrar este primer número, ¿no? Igual si, por ejemplo, lo envían en enero o en febrero, simplemente pasa a ser el número del próximo año, ¿no? Los invitamos a seguir las redes sociales de la carrera de pintura y de la Facultad de Arte y Diseño para también acceder a más noticias sobre el proyecto, ¿no? Bueno, nos despedimos, Pablo, creo que ya. Sí, nada, muchísimas gracias a todos, la verdad. Creo que es una oportunidad magnífica esta que abre Chroma, que yo creo que tiene una plataforma muy abierta y para canalizar tanto. Creo que vale la pena revisar todos los formatos. Creo que eso último que ha dicho Ale, también eso que a veces uno cree que no hace, pero finalmente hizo una tesis, colocó cosas, qué puedes volver a hacer con eso, cómo te sirve para un desarrollo académico también, y cómo uno necesita o inventa permanentemente nuevos formatos, nuevas relaciones entre palabras, cosas, etc. Yo creo que es muy importante, así como la convocatoria dice que hay que practicar el presente, yo creo que es muy importante convocar a todos los interesados, no sé si la palabra es interesados, a todos los animados por Chroma y el arte y la cultura material y etcétera, a practicar Chroma. Yo creo que Chroma tiene que ser una cosa que se use, o sea, que se use para probar. Yo creo que las cosas que envíen también tienen que ser retos para los peer reviews, para nosotros, para poder revisarlos, ¿no? Entonces, nada, los invito a enviar sus cosas y a practicar el presente y a practicar Chroma. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos por haber venido. Cualquier cosa nos pueden escribir también al correo.